El tono estridente del despertador rasgó la penumbra. Estiré la mano a tientas, localicé el móvil y silencié la señal. Respiré hondo. ¿De qué servía pedir 5 minutos más? Nada iba a cambiar. Mi vida era un círculo, repitiéndose día tras día como un disco rayado. Me incorporé en la cama, los pies desnudos rozando el parqué frío. A través de las cortinas ligeras, Guanajuato se aferraba a la helada noche de invierno. Aquí, en las montañas del Bajío, las madrugadas se sentían larguísimas, tejiendo una agonía gélida. Me puse la bata de seda color borgoña sobre los hombros y me dirigí a la cocina. Lo primero era el café. El aroma amargo llenó el espacio, ahuyentando los restos de sueño. Era la única alegría de mi mañana. Apreté las palmas de las manos contra la taza caliente, buscando calor. Ricardo ya se había despertado, un chorro de agua resonó desde el baño. Un par de minutos después, apareció en la cocina. Alto, en forma, con la corbata perfectamente anudada al estilo nudo Windsor, impecable. Su mirada ni siquiera se detuvo en mí un instante. En silencio, dio un sorbo a su café y de inmediato devolvió la taza a la encimera. Nos vemos en la noche. Lo lanzó al pasar. El golpe del cerrojo fue demasiado sonoro. Yo ni me inmuté, siguiendo con la vista su café sin terminar. No éramos infelices, pero tampoco se nos podría llamar felices. En la casa reinaba el orden, pero faltaba vida, faltaba autenticidad. Solo quedaba la costumbre. Bebí un sorbo de mi café. Ya estaba tibio. Me acerqué a la ventana y observé la neblina fría que envolvía los callejones y las casas de colores. Unos pocos transeúntes, envueltos en rebozos y bufandas, caminaban deprisa. El mundo vivía su propia vida, ¿y yo? Yo sentía un vacío. En ese instante, sentí una mirada. Me giré. En el umbral de la puerta estaba inmóvil Sombra, nuestro Xoloitzcuintle de color pizarra. El perro, de piel lisa, casi sin pelo, no movía la cola, ni pedía atención. Solo miraba. ¿Qué pasa, amigo? Murmuré. Sombra no desvió sus ojos oscuros y penetrantes. Por alguna razón, eso me provocó una extraña sensación. En los días siguientes, no se separó de mí. Antes, Sombra era solo una parte de la casa, imponente pero discreta. Ricardo insistió en que necesitábamos un perro guardián. No me opuse, pero tampoco mostré mucho interés por el animal. Ahora todo había cambiado. A donde quiera que iba, él me seguía. Si leía, se acostaba a mi lado, y yo sentía el calor de su piel sin pelo, un calor ancestral. Si cocinaba, se sentaba junto a la puerta, como un protector silencioso. Incluso de noche, si me levantaba a beber agua, ya me esperaba en el pasillo. Sombra, ¿qué te pasa? Le pregunté un día, cuando se sentó de nuevo frente a mí, mirándome sin pestañear. Él se limitó a seguir mirando. Intenté atribuirlo a una casualidad, pero la sensación no desaparecía, al contrario, se hacía más intensa. Una tarde, acurrucada en el sofá con un libro, volví a sentir su mirada. Me giré lentamente. Sombra yacía a mis pies, tranquilo, pero había algo más en sus ojos. ¿Qué quieres? Le pregunté en voz baja. No respondió, pero tampoco desvió la mirada. De pronto, sentí una extraña calidez en el pecho. ¿Culpa, o algo más profundo? Me incliné lentamente y pasé la mano por su piel tersa y cálida. Estaba caliente, vivo. Sombra cerró los ojos, suspirando con confianza, y apoyó su cabeza en mi regazo. Algo se quebró dentro de mí. Un gesto tan simple, pero que me recordó cuánto tiempo hacía que no sentía un contacto auténtico, no un roce de la costumbre. Desde entonces, algo cambió. Ya no me sentía sola. Sombra seguía mi rastro, pero ahora no me parecía extraño. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida, o quizá, observada de cerca. Durante la cena, me encontré con la mirada de Ricardo.
Parece que te sigue a todas partes, comentó. Eso parece, me encogí de hombros. Antes no era así. No respondí, porque sabía que no había cambiado él. Había cambiado yo. A la mañana siguiente, todo se repitió. Ricardo se fue, dejando tras de sí un vacío. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando mi taza de café. Sombra estaba sentado en silencio a mi lado. Bajé la mano y pasé los dedos por su lomo musculoso y caliente. Luego, cogí la correa y abrí la puerta. El aire gélido me golpeó la cara. Salimos a la calle, y Sombra aceleró el paso inmediatamente. Yo lo seguí. Llegamos hasta el viejo parque de la presa, al que no iba desde hacía años. Sombra corría por el sendero nevado, o escarchado, y yo me senté en un banco, cerré los ojos. Escuché el crujido de las ramas, el viento aullando. Simplemente existía en ese momento. ¿Cuándo fue la última vez que me permití esto? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí viva? Sombra se sentó a mi lado, jadeando tras la carrera. Lo miré y sonreí, una sonrisa genuina. El móvil vibró. Un mensaje de Ricardo, ¿dónde estás? Miré la pantalla un rato largo, luego apagué el teléfono. Me levanté del banco y seguí caminando, sin mirar atrás. Porque la única manera de encontrarme a mí misma es cerrar la puerta y marcharme. Caminé por los callejones estrechos de Guanajuato, el aire frío del invierno. Sombra corría a mi lado, sus patas dejando huellas en la nieve efímera, que desaparecían rápidamente bajo los nuevos copos. No sabía a dónde iba, pero no me importaba. Lo importante era caminar. A lo lejos, brillaba la luz de un pequeño bar. En esta ciudad, había pocos así, tranquilos, discretos, sin letreros llamativos. Solo una luz cálida a través de las ventanas empañadas y un leve aroma a algo especiado. Me detuve. Dentro sonaba música, voces amortiguadas. Por primera vez en mucho tiempo, quise entrar. Vamos, susurré a Sombra. Se puso a mi lado, como si entendiera que esa noche sería especial. Entré. El camarero levantó la vista. Un hombre de unos 40 años, con una barba tupida. Asintió en silencio, como si me hubiera visto allí muchas veces. Me senté en la barra, me quité el abrigo, sintiendo como el aire cálido acariciaba mi piel. ¿Algo fuerte? Preguntó perezosamente, limpiando un vaso. Sorpréndeme, sonreí. Él asintió y empezó a preparar la bebida. Miré alrededor. En la esquina lejana, estaba sentado un hombre, alto, con una ligera descuido en la ropa, suéter oscuro, abrigo en el respaldo de la silla. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. Su mirada me encontró de inmediato, profunda, atenta. Me estremecí, pero no desvié la vista. Este momento era importante. El camarero puso un vaso delante de mí. Di un sorbo. Un ardor quemante se deslizó por mi garganta. Pero ni siquiera eso pudo distraerme de esa mirada. El hombre bebió un trago de su whisky, pero siguió mirando, igual que Sombra. Solo que en esta mirada había algo más. Me levanté, tiré un billete sobre la barra y me dirigí a la salida. Al pasar a su lado, sentí como su mirada se deslizaba sobre mí, estudiándome. Cuando salí, el corazón me latía demasiado rápido. Sombra me estaba esperando. Avancé hacia la noche, pero sentí un movimiento a mis espaldas. Él simplemente se había levantado y estaba fumando un cigarrillo en la puerta. Sus ojos oscuros se encontraron de nuevo con los míos. Una tensión flotaba entre nosotros. Él sabía lo que iba a hacer. Y yo sabía que él no me detendría. Me di la vuelta y me fui. En casa reinaba la oscuridad. Ricardo aún no había vuelto. Me desvestí lentamente, dejando caer la bata de seda al suelo. Me acerqué al espejo. La habitación estaba apenas iluminada por la luz de la calle que se colaba entre las persianas, creando un juego de sombras en mi cuerpo. Me detuve.
Sentí la necesidad de algo que rompiera el monocromatismo de mi vida. Algo que gritara sin voz. Abrí el armario. Mis dedos se deslizaron sobre las telas hasta que encontré lo que buscaba. El vestido rojo. No un rojo cualquiera, sino un rojo sangre de toro, intenso, de seda ceñida que apenas cubría mis muslos. Era una pieza que había comprado en un arrebato en San Miguel de Allende, y que nunca me había atrevido a ponerme. Me lo puse. La sensación de la tela acariciando mi piel desnuda era un fetiche en sí misma, una segunda piel que no ocultaba, sino que celebraba cada curva. Los tirantes finos se hundieron ligeramente en mis hombros, y el escote, aunque modesto, insinuaba mucho con la tela tensa. Me puse unas sandalias de tacón fino, de cuero negro, con correas que se enroscaban hasta los tobillos, un adorno que hacía más esbelta la línea de mis piernas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí hermosa. No una belleza de revista, sino una belleza viva, con el peligro y la promesa de lo inesperado. Cuando abrí los ojos, me vi en el reflejo. Y detrás de mí, en el umbral, estaba Sombra. Me miraba, tan atento, tan profundo como siempre. No movía ni un músculo, pero yo sabía que percibía cada tensión, cada latido acelerado. Tú lo sabes todo, ¿verdad? Le susurré. Di un paso hacia él, me arrodillé, con las rodillas rozando la alfombra de lana gruesa. Extendí la mano y toqué su piel, cálida y musculosa. Sombra exhaló suavemente, cerrando los ojos con una rendición que me hizo sentir poderosa. En ese instante, supe algo, una certeza. Sabía que ya no volvería al vacío en el que había vivido. Entonces, oí el clic de la llave en la cerradura. Me enderecé de golpe. Ricardo entró, deteniéndose en el marco de la puerta. Me miró. Sus ojos, que siempre barrían todo sin ver, se posaron lentamente en el vestido rojo, en mi cabello suelto, en la curva que dibujaban las sandalias de tacón en mis pantorrillas. ¿A dónde has ido? Su voz era plana, controlada. A pasear. Frunció el ceño, pero no dijo nada más. Lo observé, y en ese momento, me di cuenta de la distancia abismal que nos separaba. Éramos dos extraños con un contrato de convivencia. Entré al dormitorio y cerré la puerta. El sonido del clic fue un eco del cerrojo que él había echado por la mañana. Esa noche, me despertó una sensación extraña. Oscuridad, silencio. Giré la cabeza. Ricardo dormía dándome la espalda. Pero algo no estaba bien. Miré hacia la puerta y di un respingo. Sombra estaba allí, inmóvil, como una estatua de basalto en la penumbra. ¿Qué pasa? Susurré. No se movió, solo sus orejas grandes y erectas, características del solo, temblaron apenas. Lentamente, me levanté. El piso de madera estaba helado bajo mis pies descalzos. Me acerqué, extendí la mano y toqué la piel de su cuello caliente. Los músculos eran fuertes, tensos. Cerré los ojos. Sentí calor, calma. Y entonces, oí otro clic. Me giré bruscamente. Ricardo estaba en el vestíbulo, sacudiéndose la escarcha del abrigo. Eran casi las 5 de la mañana. Levantó la vista hacia mí, luego hacia Sombra, y después de nuevo hacia mí. Me di cuenta de mi aspecto, descalza, con un ligero camisón de seda, los labios entreabiertos, los dedos aún tensos. Ricardo resopló. ¿Por qué no duermes? Acabo de despertar. Qué raro, tú siempre duermes profundamente. Sentí una oleada de irritación que me subía desde el estómago. ¿Y dónde estabas tú? Se giró, quitándose el abrigo. Trabajo. Crucé los brazos sobre el pecho. ¿Hasta las 5 de la mañana, Ricardo? Se volvió hacia mí. Sus ojos mostraron una ligera irritación, no justificación. Ahorrémonos la escena, Elena, me dijo, usando mi nombre completo, como un golpe. Me reí. Una risa corta, silenciosa. Luego me di la vuelta y regresé a la cama. No sentí rabia,
ni celos. Solo vacío. Solo la certeza de que todo había terminado hace mucho tiempo. La mañana empezó como siempre. Ricardo se fue a trabajar sin despedirse. Bebí mi café y me hice un moño bajo y pulcro. Luego me miré en el espejo. Ya no era esa mujer que vivía por costumbre. Era otra persona, y necesitaba entender quién. Volví a ese bar. El corazón ciego. Y él estaba allí. Javier. Sentado en la misma mesa, con el mismo cigarrillo entre los dedos. Su mirada me encontró de inmediato. Dudé un segundo, y luego di un paso. Lento, seguro, con la ligereza que me había faltado antes. Me acerqué. Levantó la cabeza, la ladeó ligeramente. Una sonrisa irónica asomó. ¿Volviste? No me había ido, respondí. Entrecerró los ojos. Suena a que quieres algo, pero no sabes qué. Me miré en el espejo detrás de la barra y me di cuenta de que tenía razón. No sabía lo que quería. Pero sabía exactamente lo que ya no quería. Di un paso, acercándome a la mesa. En su mirada no había sorpresa, solo esa ligera sonrisa burlona, como si supiera que volvería. ¿Te decidiste, al fin? Preguntó lentamente, girando el vaso de whisky. Aún no lo sé, respondí. Pero quiero saberlo. Me senté enfrente. El bar se sumió en una penumbra suave. Solo una luz tenue se reflejaba en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Dudé. Quería mentir, pero, ¿para qué? Elena. Asintió. Javier. El nombre se deslizó sobre mi piel, dejando la sensación de algo inevitable. Me miras como si ya supieras lo que va a pasar, comenté. Él sonrió. ¿Y tú? Di un sorbo a mi vino tinto. Me quemó los labios, se extendió en un calor por mi cuerpo. Aún no. Entonces no te apresures, se apoyó en los codos, sus dedos se deslizaron por el borde del vaso. Seguí el movimiento, casi hipnotizada. Sombra esperaba en la puerta del bar. Yo lo sabía. No estás sola, comentó Javier, señalando la puerta con la barbilla. Siempre está cerca. La lealtad es una cualidad rara. Lo miré. ¿Lo respetas? Respeto a los que no fingen. Algo se estremeció dentro de mí. Eran palabras demasiado peligrosas. Di otro sorbo. El camarero nos miró de reojo, pero no intervino. ¿Sabes, Elena? Javier se inclinó un poco hacia adelante. Pareces lista para huir. Me quedé inmóvil. ¿Y a dónde? Entrecerró los ojos. Hacia ti misma. Sonó a desafío. Puse la copa sobre la mesa. ¿Y si ya he huido? Se inclinó aún más, casi en un susurro. Entonces, dime a qué estás corriendo. No respondí. Pero él lo sabía. Volví a casa tarde. Ricardo ya dormía, o al menos fingía hacerlo. Me quité el abrigo, pasé al salón. Sombra estaba tumbado junto a la puerta. Cuando entré, levantó la cabeza. Su mirada cálida era atenta, comprensiva. Pasé la mano por su lomo. Mañana, susurré, arrodillándome ante él. Sus ojos cálidos me atravesaron. Sentí la fuerza bajo el pelo fino. Sombra no se movió, pero yo sabía que sentía todo. La mañana fue tranquila. Ricardo se fue, dejando tras de sí el eco de la nada. Me acerqué al espejo. La mirada se detuvo en el reflejo. El vestido rojo de seda, colgado en el armario, parecía estar esperándome. Deslicé la mano por la tela. Lentamente, me lo puse. El tacto del tejido frío y suave deslizándose por mis caderas desnudas era un acto de apropiación. Sentí la seguridad que me daba, la piel falsa que me hacía más fuerte. Cuando me giré, Sombra me estaba mirando de nuevo.
Solo que hoy, su mirada era diferente. Había una expectativa silenciosa. Sonreí. Tenemos que irnos. Cogí un pequeño bolso de mano de cuero repujado y salí. Sombra caminaba a mi lado. Ya no me sentía perdida. El bar estaba en penumbra. Javier me esperaba. Cuando entré, sonrió. Ahora lo sabes. Asentí. Ahora, sí. Me senté a su lado. Entonces, ¿hoy das el paso? Preguntó. Lo miré. Todavía no. Inclinó la cabeza. Entonces, ¿a qué has venido? Di un sorbo de vino, dejando que el ardor se asentara en mi garganta. Para saber cómo se hace. Sonrió. Estás en el camino correcto. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas. Ya no importaba. Estaba sentada frente a Javier, girando la copa de vino tinto. Las gotas carmesí dejaban un rastro delgado en el cristal. Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la barra. En el aire flotaba una tensión palpable. Él no se apresuraba, pero yo sentía que esperaba. Algo ha cambiado, ¿verdad? Preguntó suavemente. Levanté la vista hacia él. Sí. Ya no tienes miedo. No. Se inclinó más cerca. Su voz se hizo más baja, casi íntima. Entonces, ¿por qué sigues parada en el umbral? Respiré hondo. Porque más allá del umbral está la incertidumbre. Javier entrecerró los ojos, estudiándome. Pero sabes que ya no puedes volver. Asentí. Sí. Sonrió. Entonces, cierra la puerta. Me quedé paralizada. Algo dentro de mí se estremeció. Cerrar la puerta. Sonaba simple, pero, ¿cómo? Volví a casa a altas horas de la noche. El vestíbulo estaba oscuro. Sombra me recibió en la puerta. Su mirada cálida era atenta, comprensiva. Pasé la mano por su piel caliente. Mañana, le susurré. Ricardo no estaba durmiendo. Estaba sentado en la cama, mirando fijamente la pared. Sentí un escalofrío en mi interior. Estuviste allí otra vez, dijo su voz, baja, uniforme. Sí. Asintió. Lo sé. Lentamente, me quité el abrigo y lo colgué en la silla. ¿No vas a preguntar por qué? Se pasó la mano por la cara. Conozco la respuesta. Me acerqué a la cama. Entonces, dila en voz alta. Respiró hondo, luego levantó la vista hacia mí. Ya no me quieres. Guardé silencio. ¿Es verdad? Bajé los hombros. Sí. Se levantó bruscamente y caminó hacia el otro lado de la habitación. ¿Y ahora qué? Lo miré, comprendiendo que esta conversación debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Ahora me voy. Ricardo se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿Así de simple? No es simple, avancé hacia la puerta, pero es necesario. Abrí la puerta. Elena. Me volví. Me estaba mirando. ¿Ya tomaste la decisión? Asentí. Sí. Salí. Caminaba por la ciudad nocturna. Sombra estaba a mi lado. No sabía a dónde iba, pero ya no importaba. Había cerrado la puerta. El bar. Javier estaba sentado en la barra. Cuando entré, sonrió. Bienvenida. Me senté a su lado. Cerré, dije. Asintió. Entonces, es hora de abrir una nueva. Sonreí. Creo que sí. Me senté en el taburete del bar, sintiendo el peso de mi nueva libertad. El vino que Javier me ofreció esta vez era de un tinto profundo, casi negro, con un bouquet de cerezas oscuras y tierra húmeda, un vino de Baja California que sabía a revelación.
Miré mis manos. Mis uñas, pintadas de un color vino que casi igualaba el líquido en la copa, se aferraban al cristal. No era solo la bebida lo que me quemaba, sino la conciencia de la ruptura definitiva. Javier se inclinó sobre la barra, el aroma de su loción de afeitado a sándalo y cuero, un fetiche sutil de masculinidad, se mezclaba con el olor ahumado del whisky. Me miró con esa profundidad que parecía desvestir el alma. Así que, Elena, ¿qué se siente al ser una fugitiva? Se siente, caliente, murmuré, no refiriéndome solo al vino. Él sonrió, sus ojos oscuros brillando a la luz tenue. El frío de Guanajuato se combate con fuego interior. Ahora, ¿a dónde te lleva ese fuego? A buscar un lugar donde no tenga que fingir que estoy bien. Un lugar donde el tacto sea real, no solo un roce de la costumbre, completó él, su voz casi un susurro. Lo miré fijamente. Sabía. Él sabía. El fetiche del tacto, de la necesidad de sentir la vida en la piel a través del simple contacto. Mi mano, por instinto, se dirigió a la piel de Sombra, que estaba echado bajo mi taburete, calmado pero alerta. Sombra es mi ancla, dije, acariciando la piel caliente y sin pelo del solo. Su calor es real. Xoloitzcuintle, asintió Javier. Un animal sagrado para los antiguos, guía de almas. Él percibe tu verdad. No tiene la carga de la mentira que arrastramos los humanos. Hablamos sin prisa, sobre el arte de romper y el arte de reconstruir. Él me contó que el corazón ciego era su refugio, un lugar donde las sombras eran aceptadas. Cuando me habló, su mirada se centró un momento en mis labios, luego bajó a la base de mi cuello, justo donde el vestido rojo se tensaba sobre mi piel. Era una mirada que prometía sin palabras, un coqueteo peligroso, una invitación a la que aún no estaba lista para responder. Salí del bar sintiendo el aire frío como un acicate para mi piel, que ardía bajo el vestido de seda. Sombra caminaba a mi lado. Recorrimos los callejones subterráneos de Guanajuato, los túneles que se usaban para el tráfico, pero que de noche eran un laberinto silencioso. Mientras caminábamos, me detuve y me quité las sandalias de tacón. Las tiras de cuero habían dejado marcas rojizas en mis tobillos, un ligero dolor que me resultaba extrañamente placentero. El placer en el dolor de la liberación. Caminar descalza por el túnel frío era un acto de rebeldía total. Las baldosas ásperas del suelo del túnel me masajeaban las plantas de los pies, despertando terminaciones nerviosas que el lujo inerte había adormecido. Sombra, sin embargo, se detuvo. Emitió un sonido grave y lameó la marca roja de mi tobillo con su lengua cálida. Era un gesto primitivo, de protección. ¿Qué pasa, amigo? Susurré. El perro levantó sus ojos oscuros y penetrantes, no hacia mí, sino hacia el extremo del túnel. Había algo allí que no me gustaba. De repente, Sombra avanzó, su cuerpo tenso, listo. Me hice a un lado, sintiendo la adrenalina. No había ruido, solo un silencio denso. Sombra, quieto, le dije con voz firme, pero dudé. Él no me obedeció. Avanzó unos metros más, deteniéndose justo donde la oscuridad del túnel se hacía más profunda. Yo no veía nada. Y entonces, Sombra ladró. No un ladrido de perro guardián, sino un aullido grave y melancólico, que resonó en las bóvedas del túnel. Y al final, en la oscuridad, un coche negro con las luces apagadas encendió sus faros por un segundo, y luego se dio a la fuga a toda velocidad. Me quedé helada. ¿Quién era? ¿Y por qué huía del solo, el perro que nunca ladraba? Me acerqué a Sombra. Estaba quieto, sus orejas erguidas, su piel lisa y cálida se sentía tensa bajo mi mano. ¿Ricardo? Musité, pero no tenía sentido. Ricardo no conducía coches negros. Volvimos a mi casa. La llave giró en la cerradura. Al entrar, noté un detalle fuera de lugar, el pisapapeles de cristal sobre el escritorio de Ricardo. Estaba ligeramente movido. Un objeto insignificante, pero en su universo de orden obsesivo, un caos evidente. Fui al despacho,
una habitación que siempre me había estado prohibida. El desorden era sutil, casi invisible. Revisé rápidamente los papeles. Eran informes financieros, con cifras enormes, notas sobre inversiones en la Riviera Maya. Y un nombre que me hizo parar el aliento, Javier. No era un amante de Ricardo, por supuesto. Javier era un competidor, un nombre que aparecía en las notas al margen como problema y activo a eliminar. Me senté en el sillón de cuero de Ricardo. El aroma a tabaco caro y colonia austera me envolvió. Javier. Él sabía. Él sabía que yo estaba huyendo. Y él estaba esperando. Y sombra. Él había sentido el peligro en el túnel. ¿Era el coche negro el de Ricardo, o el de un enemigo? Me quité el vestido rojo. La seda resbaló hasta mis tobillos. Me quedé solo en ropa interior negra de encaje, un contraste sensual y peligroso con la atmósfera formal del despacho. Miré por la ventana a los tejados rojos de Guanajuato. Me sentía atrapada en un juego de poder que no había iniciado. Me acerqué a Sombra, que había entrado conmigo. Me arrodillé, su cuerpo caliente era mi única verdad. ¿Quién es, Sombra? Pregunté, sintiendo su calor en mi mejilla. El calor de un amuleto. El perro exhaló profundamente, y yo sentí, de forma inexplicable, la respuesta. Ricardo regresó al amanecer, una vez más. Lo escuché entrar en la habitación. Cerré los ojos, fingiendo dormir. Sentí como se acercaba a mí, se detuvo. Podía sentir el frío que irradiaba de su cuerpo, la distancia inmutable. Elena, susurró. Un toque apenas perceptible en mi hombro, un roce de la costumbre, no del deseo. Sentí que si me movía, si abría los ojos, todo se rompería. Me desperté sintiendo el frío en el hombro, la sensación de donde Ricardo me había tocado antes de caer dormido. Abrí los ojos. La mañana era gris, filtrándose apenas por las persianas. A mi lado, Ricardo respiraba profunda y uniformemente, un sonido tranquilo que ahora me parecía el ruido de un motor averiado. Me levanté. Me acerqué al armario. El vestido rojo parecía vibrar en la penumbra. Me lo puse. Hoy no usé las sandalias de tacón, elegí unas botas de cuero suave, planas, de estilo militar, un fetiche de practicidad y fuerza que contrastaba con la seda ardiente. Era un uniforme para la batalla. Sombra me estaba esperando en el salón. Cuando lo miré, sentí una calma que no era mía. Él lo sabía todo. Él era mi único aliado incorruptible. Fui al despacho de Ricardo. Tomé el pisapapeles de cristal que ayer me había indicado el desorden. Supe que si él regresaba y lo encontraba movido, la guerra comenzaría. Lo moví intencionalmente 1 centímetro más. Un mensaje silencioso. El corazón ciego era más que un bar, era el confesionario de Guanajuato. Javier me esperaba en la misma mesa. Esta vez, la luz de una vela titilaba entre nosotros, arrojando sombras dramáticas en su rostro. Cuando me vio, sus ojos se detuvieron en mis botas y luego subieron hasta el vestido. Un atuendo de guerrera, comentó, con una sonrisa lenta. ¿Guerrera o fugitiva? Aún no lo sé. Me senté enfrente. No ordené vino, sino un tequila añejo y fuerte. El vaso pequeño era un arma en mi mano. Anoche, en el túnel, empecé. ¿Viste a un fantasma? Completó él, sirviéndome el tequila. Vi un coche negro que huía de Sombra, bebí el tequila de un trago. El ardor me recorrió la garganta, me hizo cerrar los ojos. Javier me miró con una admiración no disimulada. Tu perro es un buen juez de caracteres. Y de amenazas. Ricardo me lo regaló. Lo sé. Él compra lealtades, no las gana. Silencio. La vela crepitaba. Sentí la necesidad de golpear, de terminar con el juego de espejos. Sé quién eres, Javier, dije, apoyando los codos en la mesa, acercándome a él. Oh, al menos, sé quién eres para Ricardo.
Su sonrisa se esfumó. Su rostro se volvió duro, de piedra. ¿Y qué soy para Ricardo? Un problema. Un competidor que quiere tomar sus activos de la Riviera Maya. Se rió suavemente. ¿Estás en su despacho? Estuve en su despacho. Él nunca me lo habría permitido. Se acercó lentamente, su voz baja. Su aliento caliente rozó mi oreja, y el olor a sándalo y cuero inundó mis sentidos. Y en esos activos, Elena, ¿dónde se encuentra la esposa infiel? Me estremecí. Sentí una punzada de miedo y excitación. Él sabía que yo ya era infiel en mi corazón. No soy un activo, Javier. No. Eres el fuego que consume los suyos. Se separó y me miró a los ojos. Desde que te vi, supe que eras la única pieza que no podía controlar. Ricardo me teme. Pero a ti te ignora. Por eso te elegí. ¿Me elegiste? ¿Fui una estrategia? Javier asintió, sin una pizca de arrepentimiento. Una estratégica fatalidad. Vine a Guanajuato por negocios. Me quedé por deseo. Si yo fuera un activo, Elena, serías el único que vale la pena. Me puse de pie. El silencio era ensordecedor. Sombra se levantó, su cuerpo tenso a mis pies. Di la vuelta a la mesa y me paré frente a él. La cercanía me hizo temblar. El vestido rojo no me protegía, me exponía. Mírame, dije, en voz apenas audible. Él levantó la vista. En sus ojos, no había juego, solo una profunda e inmutable promesa. Dime que no estoy sola en esto. Que no soy solo una herramienta para la venganza. Javier no dijo nada. Simplemente, levantó su mano y la colocó en mi cintura. El tacto no era áspero ni urgente, sino firme, cálido y definitivo. Era el toque que mi piel había estado pidiendo, el calor real que él solo representaba. Mi mano, por sí sola, se deslizó por su cuello. El contacto de su piel tersa y caliente bajo la línea de su mandíbula era el fetiche cumplido, la prueba de que yo estaba viva. Tú eres la razón por la que el corazón ciego arde, Elena, susurró, su mirada fija en mis labios. Me incliné, cerrando la distancia, y mi boca encontró la suya. No fue un beso de amor o de ternura, sino una declaración de guerra, ardiente y con sabor a tequila y traición. Sentí la necesidad de más, de arrancar la capa de mentiras con la que había vivido. Al separarme, mi respiración era superficial. Miré a Sombra. El perro se había tumbado a nuestros pies, la cabeza gacha, un guardián silencioso y satisfecho de mi decisión. Javier deslizó su mano hasta la parte interior de mi muslo, donde la seda del vestido era más fina. Te llevaré lejos de aquí, Elena. Pero no será un escape, sino un imperio. ¿Estás lista para gobernar? Quiero verlo arder, murmuré, refiriéndome a mi pasado. Entonces, enciende la mecha.